Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. En esta ocasión quisiera reflexionar, y más en este mes, un tema hermosísimo con ustedes. María en la familia, presencia transformadora, fuente de unidad familiar. ¿Cuántas cosas se pueden decir de María? Y siendo que ella habló poquísimo en el Evangelio, hay como un silencio, un respeto, un pudor. María que no quiere ser protagonista, pues con lo poco que aparece la Virgen en el Evangelio, ¿cuántas cosas podremos decir? Entonces, como tengo el tiempo contado, vamos para allá. María en la familia, presencia transformadora, fuente de unidad familiar. Lo primero que vamos a tocar es su presencia transformadora. ¿Cómo lo hizo? Miren, María tenía la plenitud de gracia al inicio de su vida. Llena eres de gracia. No le dice ni fuiste, ni estás siendo, ni serás. Llena eres, desde que nuestro Señor te creó. Si María tenía la plenitud de gracia al inicio de su vida, en su concepción, concebida sin pecado original, ¿a qué grado habrá llegado de gracia y de amor al final de su vida, de su carrera, a la hora de su tránsito glorioso? Si fue concebida sin pecado original, estaba llena de gracia. ¡Qué jaritomene! Llena de gracia desde la concepción. Imagínense con todos los méritos que comenzó a tener por gracia de Dios. Todo lo que tiene que ver con el haber concebido a Jesús, haberlo cuidado toda la vida, enseñado, impulsado, defendido, haberlo amado con toda su alma. Más aparte, todo el tema de la pasión, de la cruz, del sufrimiento y el dolor de la Santísima Virgen María. María ofreció a Dios su virginidad, contraria a la mentalidad hebrea. Todo el mundo quería ser en ese momento la madre del Mesías. Estaban todas las doncellas de Israel esperando al Mesías. Quizá lo hizo para acelerar con su propio sacrificio la llegada del Redentor. La gente espiritual tiene este tipo de intuiciones. Me voy a sacrificar. Por eso hay tanta gente que hace unos sacrificios que los demás no lo entienden. Qué manera de sufrir a lo tonto. Qué manera de entregarse, de donarse. Pero ¿qué necesidad tiene de ponerse estas penitencias? Solo poca gente, esperamos cada vez más, comprenda por su unión profunda con Dios el valor del sufrimiento, el sufrimiento redentor. María lo hizo para acelerar con su sacrificio la llegada del Redentor. Además de que tenía una grandísima humildad, se consideraba indigna y pequeña. Lo de María, más que un propósito de virginidad que podría perfectamente romperse fácilmente con el anuncio del ángel, no conozco varón, no me he metido con ningún hombre, no tengo novio, se podría romper. Si fuera simplemente una promesa, el ángel le podría haber dicho: Dios te libera de esa promesa y quiere que tengas un marido. Más que un propósito de virginidad, parece un voto. Por eso pregunta: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. ¿Cómo será? No está en mis planes. No dice: ahora que empiece yo a conocer muchachos, perfecto, se cumplirá lo que Dios nuestro Señor quiere de mí. Déjame que comience a salir con un pretendiente y ahí vemos si con él podrás. No. ¿Cómo será esto? Yo tengo el corazón en Dios. No conozco varón. No dice no he conocido, no pienso conocer. No conozco. Yo estoy consagrada al amor de Dios. La respuesta del ángel la tranquiliza completamente. Cuando ella comenzaba a pensar,
tengo que cambiar, romper, si fuera el caso, un voto que había hecho. El ángel la tranquiliza. Será sin detrimento de tu virginidad. El Espíritu Santo vendrá y te cubrirá. ¿Quién era José? José era como un muro que la protegía para poder llevar su vida consagrada totalmente a Dios. Dios Padre quiso que su Hijo viniera al mundo casi de una manera normal, por supuesto que de una manera extraordinaria, a través del Espíritu Santo, pero ordinaria, con una familia, con un padre putativo, con una madre, asistiendo a la escuela, a la sinagoga, después a las escuelas con los doctores, etc. Una persona normal, trabajando. ¿No es este el hijo del carpintero? Jesús nunca llamó la atención en 30 años. 30 años. Entonces, ¿quién era José? Un muro de contención fuertísimo, que la protegía, la defendía, la cuidaba junto con el niño para que se realizara la voluntad de Dios. María, estamos hablando de lo que es su presencia transformadora, comenzó a transformar primero el mundo, después sería las almas, la familia. María conocía las culpas de Israel, era una mujer culta, conocía la Biblia, por eso se había consagrado a Dios con toda su alma, venía de una familia, hoy diríamos católica, en aquel tiempo no era católica, sino venía de una familia anclada en el amor de Dios. Zacarías, su tío, era sacerdote, así que ella habría asistido también a la escuela y habría leído a lo que se les permitía a las mujeres, y a la sinagoga, y a leer la Biblia, y por tanto ella conocía las culpas de Israel, los pecados de la casa de David, oraba y se sacrificaba para acelerar la redención. Por eso se consagró a Dios, y a la oración, y al servicio, y al amor. María, del Espíritu Santo, formó a Jesús en su seno. Así se forma el cristiano. Presencia transformadora, con su sí, con su aceptación, con su entrega incondicional, formó del Espíritu Santo a Jesús en su seno. Qué bien sabe María la forma, qué bien sabe María la manera de formar a Jesús en los demás, de transformar a los demás en otro Jesús. Por eso se nos pide, yo soy el primero en pedirlo, en invitar a la gente a rezar el rosario, a contemplar la vida de Cristo con los ojos de María y agarrados de su mano, para ir modelando en nuestras almas: yo quiero ser como Jesús. Rezar el rosario es una meditación, pero es a la vez una contemplación de lo fundamental de la vida de Cristo. Y María, que es mediadora de todas las gracias, nos va transformando en su Hijo. María, y aquí pasamos a lo que dice fuente de unidad familiar. Hasta aquí es transformación. Fuente de unidad familiar. ¿Cómo era el corazón de María para convertirse en fuente de unidad familiar? Todo lo que voy a decir lo deberíamos vivir nosotros en nuestra familia. Un corazón contemplativo. Dice el Evangelio, de las pocas cosas que dice de María: meditaba y contemplaba todo y le daba vueltas en su corazón. Profunda vida interior. De ahí su consagración. Y dice, ella conservaba todas estas cosas en su corazón. ¿De dónde salió la consagración de María? María no sabía que había sido concebida inmaculada, ni mucho menos. María se consideraba en su humildad una mujer como cualquiera. Incluso no sabemos qué habría en su corazón al pensar: ¿por qué perdí a mis padres siendo tan niña?
Algo habré hecho yo. No sabemos cómo era la humildad de María, que no aspiraba a nada más que amar a Dios con todo su corazón. Para llegar a esto, tenía que ser un corazón contemplativo. Meditaba y contemplaba. En este sentido, tengo que decirles, padres y madres de familia, cómo tenemos que ser como María, hombres y mujeres de vida interior. Una persona que no tiene vida interior es absorbida, comida, devorada por las redes sociales, por el mass media, por la televisión, por el ruido del mundo, por las guitarras electrónicas, por el ruido, el escándalo. Me subo a mi coche y lo primero, encender el radio a todo volumen. Llego a mi casa, enciende la tele, llegas a tu cuarto, prende el radio. Agarra el celular, mientras vas manejando, ve oyendo cosas. Y tu vida interior, de la vida interior de María salió ese amor inmenso a Dios Padre, que la llevó después a ser la madre de Jesús. Piensa que todos somos hijos de Dios. Tú eres la madre, el padre también de unos hijos de Dios. ¿Cuántos tienes? 1, 2, 3, 4, 10. Hay familias todavía numerosas. ¿Te has puesto a pensar en la responsabilidad que tienes de ser un hombre, una mujer de vida interior? ¿Qué les vas a dar a tus hijos? De la abundancia del corazón, podríamos decir mejor, de la abundancia del alma, habla la boca y habla la vida. De la abundancia del corazón y del alma. Si hacemos de nuestra vida un ruido, no habrá fuente de unidad familiar porque no hay un corazón para eso. Un corazón contemplativo no solamente está en contacto con Dios, sino que sabe qué es lo mejor para la familia, los valores. Segundo, un corazón inmaculado, purísimo. Es verdad que ella nació sin pecado original, pero cuando entró al mundo, vio todas las tendencias, el río del mundo que nos lleva por donde le da la gana a quien se deja. Algunos caminan por la orilla, otros se van medio ahogando y ahí se lo llevó el río. El río de las pasiones, el río de las imágenes, el río de la maldad. En tiempos de Cristo había gente mala, había gente vengativa, había ladrones, había mujeres de la calle. Se encontraron con Jesús en alguna ocasión. No solamente de la calle, mujeres y hombres, por llamarlos de alguna manera, distraídos. No tengo marido. Claro que no tienes marido, 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Vaya vida de esta mujer que no era una prostituta, no era una mujer de la calle, era una mujer que solo Dios sabe lo que había sufrido, ni para juzgarla. 5 maridos y el que tienes ahora no es tuyo. Pero está también la Magdalena y estaban también otras mujeres. Y María, de quien expulsó 7 demonios. María Santísima no sabía que era inmaculada. Ella estaba en el mundo. Se enteró cuando se encontró con el ángel, pero cuando se encontró con el ángel ya llevaba 14 años, por decirlo así. Y después le quedaba mucho por ver. ¿Te imaginas contenerse en la cruz para no atacar, despotricar, humillar a quienes estaban ofendiendo a su hijo? Corazón purísimo, inmaculado, no solamente es la parte sexual, inmaculado, incapaz de odiar, de ofender, de atentar contra los planes de Dios, incapaz de dejarse llevar por la ira, por el egoísmo, por la soberbia, purísimo. Si del corazón salen todos los pensamientos, actitudes, afectos, acciones de la vida interior que gobiernan la exterior, si toda su vida interna y externa fue sin tacha, su corazón era inmaculado. Inmaculado. Tan puro que ella, antes que nadie, emitió el voto de virginidad, por decirlo así. Esto lo dijo San Pedro Canicio.
en su vida interior, en sus meditaciones, en su contemplación del Evangelio, contemplación de la Santísima Virgen, nuestro Señor seguramente algo le hizo intuir. María fue la primera en emitir un voto, el voto de virginidad. Y por tanto, tercero, corazón virginal. Consagró cuerpo y mente. No conozco varón, estoy cerrada a eso. Con esto, no todos estamos llamados a eso. El matrimonio es una maravilla, no todos tenemos por qué consagrar cuerpo y alma. A los que Dios nos llama, pues sí, pero a los que llama al matrimonio, lo tienes que consagrar igual, pero de una manera diferente. En dos, ustedes dos, marido y mujer, son una sola cosa, un solo corazón, una sola carne. Cuando hacen las cosas con amor, por amor, abiertos a la vida, están completamente bendecidos por Dios. San Juan Pablo II beatificó, no estoy seguro si ya canonizó a algún matrimonio, porque la vida matrimonial es un camino bellísimo de santidad. María, con un corazón virginal, consagró cuerpo y mente. Nosotros tenemos que hacerlo, pero también a nuestra manera. Junto con mi marido, junto con mi mujer, nos consagramos a Dios. El mundo y sus tendencias y sus cosas y sus propuestas lo dejamos fuera. Nos consagramos también al amor de Dios entre los dos. María, esa presencia transformadora, tenía un corazón dulce. Por eso decimos, dulce corazón de María. Toda madre es dulce, toda. Con todos los defectos que tenemos los hombres y las mujeres. La Madre de Dios tenía que convivir con el autor de toda dulzura. Imagínate en las bodas de Caná, cuando María le dice a Jesús, no tienen vino. El Evangelio, pues, escrito primero en arameo antiguo, después en hebreo, después en griego, después en latín. Nos reporta después cada quien en su lengua. Una expresión que a veces nos puede chocar un poquito. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? ¿Qué tenemos que ver tú y yo? Hay diversas maneras de traducirlo. Algunos podría decir, qué tremendo. Pero todo se aclara cuando María, con una seguridad, se voltea y le dice a la gente, haced lo que Él os diga. O sea, estoy segura. María no salió corriendo y digo, bueno, ya verás tú. No se quedó viendo a Pedro y algún apóstol más que estuviera por ahí, algún discípulo, como diciendo, qué horror, me metí en lo que no me importaba. Tenía una certeza. ¿Cómo habrán sido esos 30 años de convivencia de Jesús y María? Si nosotros sabemos ser dulces con nuestros bebés, ustedes, cómo se preocupan de agradar, de cuidar, de meterle bondad a toda la familia, ¿cómo sería el corazón de María? Ahora lo que yo les pido, dado que estamos hablando de fuente de unidad familiar, si me está escuchando alguno o alguna que tiene un carácter complicado, que se le sale la ira, el egoísmo, la impaciencia, que no ha podido perdonar, encomiéndese al dulce corazón de María. Quinto, humilde y agradecido. ¿Cómo necesitamos eso en familia? Para transformar el mundo, pero para comenzar por transformar mi familia. Humilde y agradecido. Dice María, apenas entra a casa de Isabel, se acababa de encontrar hace unos días con el ángel, miró la humildad, es decir, la pequeñez de su esclava. Cuando María dice la humildad, no se está engrandeciendo como si yo les dijera ahorita, oigan, yo soy muy humilde, le doy gracias a Dios porque me hizo muy humilde. Eso lo dijo María. Cuando dice, vio la humildad, lo junta con la palabra de su esclava, está hablando de su pequeñez. Se fijó en mi pequeñez. Humildad viene del latín humus, tierra. Vio en dónde me encuentro yo, Dios está aquí, yo estoy acá. La humildad, la pequeñez de su esclava.
agradecida, dice inmediatamente, Magnificat. Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Engrandece, es una manera de decir gracias, gracias. Humilde y agradecido. María nunca habló de ella. Y vaya que tenía motivos. Nosotros a veces tenemos motivos para hablar de nosotros. ¿Quién es el encargado de este colegio? Soy yo. ¿Quién está llevando este proyecto de caridad en esta? Estoy yo con unos amigos. A veces no digo yo, digo estamos nosotros. De alguna manera les dejo ver que estamos participando. María tenía motivos para hablar de ella. Soy la madre de Dios, la madre de Jesús. Qué impresionante que María nunca habló de ella. No se echó una sola flor. No mencionó una sola de sus muchísimas cualidades. Lean el Evangelio, no hay nada. Hasta San Pablo en los Hechos de los Apóstoles dice, ¿quieren que presuma? Voy a presumir un poquito. Todos los apóstoles, yo soy más grande que ellos, yo he hecho más que ellos, yo he sido golpeado, apedreado, me dieron por muerto, me escapé aquí, estuve 2 veces ahí en el mar sufriendo. Si hay alguien que ha predicado, soy yo. Lo dice San Pablo, después como que pide una disculpa, dice, perdón por mi presunción. María, ni siquiera eso, ni siquiera eso. Humilde y agradecido, nunca dijo soy la madre, permaneció en la sombra. ¿Cuántas veces en familia, los padres de familia somos los primeros que tenemos que ser humildes? ¿En qué te ayudo? ¿Qué te hago? A veces nos reímos, ¿verdad? Porque las expresiones de nuestras madres, las chanclas, las tronadas de dedos, los gritos, las explicaciones, esto es así, ¿por qué? Porque sí. Es lógico, muchas veces pasa eso y detrás de cada una de estas expresiones hay un grandísimo amor. ¿Y esto por qué se hace? Porque yo lo digo. Sí, toda madre puede perder en algún momento la paciencia, la capacidad de razonar con un niño que todavía no puede razonar. Pero conforme nuestros hijos van creciendo, ¿cuánta humildad se necesita? Porque cuando ellos ya comienzan a razonar, a preguntar los porqués, ya no existe el porque yo lo digo. Existe la motivación, la explicación, la comprensión. Sexto, o lo que sea, corazón abrazado de amor y traspasado. Abrazado de amor y traspasado. ¿Qué significa esto? Se traduce en obras y en sacrificios. Le habían anunciado, traspasado por una espada de dolor. Tu corazón será atravesado por una espada de dolor. Un amor fuerte al pie de la cruz. Stabat Mater. Estaba ahí la madre, de pie, donde no estaban los apóstoles, solamente Juan y otras 2 o 3 mujeres. Qué importante la fortaleza. Corazón abrazado de amor. ¿Qué pasa si me nació un hijo con capacidades diferentes? Antes los llamábamos especial, en realidad todos somos especiales. Capacidades diferentes. ¿Qué tal si nos nace un hijo normal, igual que todos los demás, pero en el transcurso de la vida, los golpes de la vida nos van metiendo como familia en problemas? Necesitamos un corazón abrazado de amor. Duela lo que duela, pase lo que pase. Soy la madre. Me dieron una encomienda tremenda. Soy la responsable, soy el padre, soy pastor en mi casa. Octava o séptima. Un corazón compasivo y misericordioso. Intercede por los esposos en Canaán. ¿Cómo vería? ¿Cómo querría
¿cómo atendería a Jesús? Si hizo lo que hizo por unos novios, culpables de no haber calculado bien el vino, ¿cómo vería a Jesús? ¿Cómo lo querría y cómo lo atendería, sabiendo que tenía en sus manos al Hijo de Dios cuando era un bebé, después un niño, después adolescente? Después Jesús vio por su madre. Pero cuando faltó José, pero ¿cómo vería María por Jesús? Compasivo y misericordioso. La palabra misericordia, que la necesitamos todos en casa, fuente de unidad familiar. La palabra misericordia es la expresión de un amor que no busca la concupiscencia ni el propio interés. Un amor de benevolencia. Quiere y en eso descansa. En el hacer el bien, quiero por querer, quiero por tu bien, quiero tu felicidad, quiero tu paz. Nada que tenga que ver, por decirlo así, conmigo. Son objeto de este amor, sobre todo los males morales, la vida pecaminosa de una persona. Por eso hemos llamado a María refugio de pecadores. ¿Cómo sería el corazón de María cuando fue el momento de Getsemaní, cuando empezaron a llegar a aparecer los apóstoles que habían huido, corrido? Bueno, Judas se había ahorcado, había traicionado, Pedro había negado. ¿Cómo vería María estas debilidades, estos problemas, estos miedos? ¿Cómo vería María, antes de acogerla en el grupo de los discípulos de Jesús, a hombres y mujeres pecadores? Porque a veces nosotros nos lamentamos de la pobreza. La pobreza no es el mal absoluto. Dice Jesús, pobres los tendréis siempre entre vosotros. Hay que ayudarlos, qué tragedia. Pero en sí, ser pobre no es un pecado, ni es el fin del mundo. Vivir en pecado mortal, ese sí es un problema. ¿Cómo vería María a los pecadores, a los que estaban apartados de su Hijo, a los que estaban apartados del Padre, los que rechazaban el Espíritu, los que no comprendían que estábamos creados, que fuimos creados para la eternidad y estaban viviendo para el mundo y sus propuestas? Madre dolorosa. Imagínate cuando, corazón adolorido, cuando perdió a Jesús, dice Jesús, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos preocupados, dolentes, corazón dolido. No nos podemos imaginar lo que sufrió María esos 3 días, cuando Jesús tenía 12 años. Solamente de pensar lo que le podría haber pasado al Hijo de Dios, y ella y José eran los responsables. Se iba cumpliendo la extraña profecía de Simeón. Todo fue un martirio interior en la cruz. Una espada te atravesará el alma. Pero comenzó desde el nacimiento en una cueva, la huida a Egipto, lo buscan para matarlo. Regrésate otra vez a Nazaret, se pierde en el templo, en la vida diaria con el trabajo y el cansancio de hace 2000 años, sin las comodidades que tenemos nosotros. Y después una espada te atravesará el alma. Jesús no permitió las afrentas exteriores ni injurias contra su madre. Qué interesante que los dos ladrones medio se pelean. Uno le pelea a Jesús, el buen ladrón defiende a Jesús. Bájate de la cruz, los fariseos pelean. Nadie se mete con María, a mi madre no la toca nadie, ya tiene el corazón atravesado. Jesús no permitió que nadie se metiera con su madre. Fruto del martirio, fue la primera en completar lo que falta la pasión en favor del cuerpo místico de Cristo, de lo que habla San Pablo en Colosenses 1:24. María completó, y todos nosotros tenemos que completar. La redención sigue abierta. María, la Madre Dolorosa,
nos dice que en familia, si queremos vivir unidos, todos tenemos que sufrir un poquito y ofrecerlo todo. En la cruz es en donde se dieron la mano, un abrazo, la justicia y el amor de Dios. Su justicia exigente por nuestros pecados y su misericordia. Llamamos a María auxilio de los cristianos. Lo introdujo Pío V después de la victoria de Lepanto. Y después Pío VII en 1815 hizo la fiesta litúrgica al regresar del cautiverio de Napoleón. Quien hace famosa esta advocación auxilio de los cristianos es San Juan Bosco, auxiliadora, porque es la omnipotencia suplicante. Un hijo siempre oye a su madre, haced lo que él os diga. En ella se juntan el querer y el poder. Así como María fue auxilio de los cristianos, comencemos por la propia familia. Auxilio de mi marido, auxilio de mi mujer, auxilio de mis hijos, auxilio de mis padres. María es auxilio de todos nosotros, no solamente en la guerra de Lepanto, el problema con Napoleón. El problema de las tentaciones, el problema del pecado, el problema del demonio del mundo y de la carne. Auxilio, verdadero auxilio de los cristianos. Yo no estuve en Lepanto, no estuve con el problema de Napoleón, y cuánto me he sentido auxiliado por mi madre. Nos dice la Santísima Virgen María en Guadalupe: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura bajo mi regazo? En este sentido, el rosario. Qué importante rezarlo. Encierra las mejores alabanzas bíblicas. Dios te salve, que significa Dios te saluda. María, llena de gracia, el Señor es contigo. No está, porque si está podría ahorita no estar. Es contigo. Todo el tiempo. No fue ni será, es contigo. María no entendía en ese momento todo, ahora nosotros lo sabemos. Inmaculada y con una misión, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. El rosario encierra las mejores alabanzas bíblicas y nosotros podemos decirlas todos los días. Pero además es un compendio del Evangelio. Los 20 misterios. Esta frase la dijo Pío XII, pero en aquel tiempo decía los 15 misterios. Después vino San Juan Pablo II y nos hizo un regalo enorme. Los 5 misterios luminosos. ¿Por qué decimos un compendio? Muy sencillo. El que reza el rosario todos los días está repasando todos los días, o por lo menos todas las semanas, toda la vida de Cristo, lo más importante. Lo más importante. Misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Decía San Juan Pablo, más bien Juan Pablo II, en un discurso que pronunció en la ONU, no soltaba de su mano el rosario. Era realmente un papa mariano. ¿Por qué? Porque tiene una impronta cristológica, el acontecimiento salvífico de Cristo. ¿Qué significa una impronta cristológica? Pues todo el rosario nos habla de Cristo. ¿Y de qué nos habla? De su pasión, muerte y resurrección, el famoso querigma. Claro que nos habla también de los misterios gozosos, desde encarnación, predicación, extensión del reino, pasión, muerte y resurrección. Pero además tiene una impronta trinitaria el rosario, porque decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Además, en los misterios se encarnó por obra del Espíritu Santo. Está siempre presente la Trinidad. Una impronta contemplativa. La repetición del Ave María constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. Dice Pío XII en Marialis Cultus número 46. Se contempla, no se repiten Aves Marías. Vean cómo el corazón de María, todo lo que hemos dicho,
nos viene de maravilla para ver cómo tenemos que ser nosotros en casa, el rezar el Ave María, una oración laudatoria. Dios te salve, Dios te saluda, María. Bendita tú eres entre todas las mujeres, la alabanza de Isabel a María. Bendita eres, porque además bendita por haber creído. Todo lo que se te ha dicho se cumplirá. Pero no solamente es laudatoria, también es deprecatoria. Decimos 50 veces más las últimas 3, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Estamos implorando su ayuda y además en el tema principal. No decimos, ruega por los que tenemos hambre, ruega por los que estamos desnudos, ruega por los que estamos en la cárcel, ruega por nosotros pecadores. Nada me puede separar de Dios más que el pecado. Mi principal oración deprecatoria, ruega por nosotros. Además, es una oración contemplativa, laudatoria, deprecatoria, contemplativa. 20 misterios por contemplar a través del corazón inmaculado de María. Pues bueno, tengo que ir poniendo la conclusión. Decía San Juan Pablo II, familia que reza unida. El tema de esta charla, María, fuente de unidad familiar. Familia que reza unida, permanece unida. Mira, a veces me buscan a mí mamás y papás con sus hijos ya de 16, de 17 años. Mis hijos ya no quieren ir a misa. No te voy a culpar, no sé en qué te equivocaste. Algunos hicieron todo bien, pero la libertad, el libre albedrío de los hombres, después cada quien hace lo que le da la gana. Pero algunos no, algunos sí se equivocaron. ¿Sabes por qué la iglesia te ofrece oración, evangelio, rosario, Eucaristía, desde luego todos los domingos, pero ¿y por qué no también entre semana? Participar en apostolados. No es lo mismo un niño que nace y desde que tiene 2 años todavía ni se da cuenta de su entorno y ya está en misiones, con su camisetita de familia misionera, de bebé misionero, juventud misionero. Todavía no despierta al mundo y ya está en misiones, ya está ayudando en un pueblo, ya está en un colegio, porque somos familia. Y claro, cuando tiene 6, 7 años, lo más normal, le parece, lo más normal en Semana Santa, estar en todos los oficios de la parroquia, o en las misiones, o en las obras de caridad, o en un movimiento X, visitando las 7 casas. Yo, Ángel Espinosa Los Monteros, así crecí. Para mí la Semana Santa era la visita de las 7 casas aquí en mi ciudad de Puebla, asistir a los oficios. Ya después venía la semana de Pascua y el mar, la montaña, lo que se podía. Pero desde muchísimo antes de tener uso de razón, o sea, yo crecí dentro de la iglesia. Qué difícil para quien ha descuidado todo esto. La oración en familia, la oración en la iglesia, la pertenencia a un movimiento, a una espiritualidad, a unas misiones. Qué difícil querer ponerlo a los 16, 17, 18 años. Familia que reza unida, permanece unida. Familia que reza los misterios de la infancia de Jesús, educa a sus hijos con solicitud y amor, pues Jesús es el modelo. Y cuando contemplamos los misterios de la pasión, qué fortaleza para vivir esta vida luchando. La vida es una lucha, no es un baile. El baile, la cena, será eterna, cuando Dios mismo se levantará a servirnos a nosotros y nos sentará a su mesa. Aquí una lucha, allá una boda, un baile, un banquete, un manjar. No sabremos exactamente qué va a ser, pero ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre pudo comprender todo lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Ahora lo que nos pide es: contempla, medita, lucha, alégrate. María
no perdió la fe en la infancia, cuando veía que su hijo no era extraordinario. Primero era un bebé, después un niño, un adolescente que no daba pistas de nada. Probablemente la primera fue a los 12 años, cuando se lo encuentra dando una cátedra a los doctores, todos asombrados, y le dice que no sabías que yo tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. Probablemente ahí fue la primera vez que María dijo, mira, es verdad. Está comenzando, entre comillas, a despertar ya a su misión, a lo que vino. Probablemente de ahí siguió, dice el Evangelio, bajó y le seguía sometido en todo, pero ya con otra visión. Sí, en la carpintería, pero ¿cómo serían ya sus conversaciones? No perdió la fe en la infancia, ni la fe y la esperanza en la cruz. Oye, qué hermoso. El premio de la fe es ver lo que se cree. Y vaya que María lo vio cuando Jesús resucitó. El premio de la esperanza es poseer lo que se desea. El premio del amor, gozar con el objeto amado. Resurrección y asunción son el premio de la fe, de la esperanza y de la caridad de María. Todo esto lo tienes que enseñar en tu familia. Tenemos que ser niños y adolescentes de fe y jóvenes de fe, de esperanza y de amor. ¡Qué belleza! Resurrección y para María, asunción. Todos vamos a resucitar, pero no todos vamos a ser asuntos al cielo. Resurrección y María, asunción, son el premio de lo que creyó, de lo que esperó y de lo que amó. Decimos también de María, trono de sabiduría. María sabe la esencia de la vida. Probablemente, o más bien seguramente, no tenía idea de geografía, que conocían del mundo, de historia, conocían la del pueblo de Israel. No sabía, y de Egipto alguna cosilla, no sabía todavía todo lo que estaba pasando en Roma, en Grecia, no sabían nada. No sabía nada de geología, no sabían matemáticas, lo básico, sumar, calcular las medidas para la harina, la masa, en fin, álgebra. No tenían ni idea de nada y la llamamos trono de sabiduría. María no era médico. ¿Qué sabiduría? Antes de María ya existían los filósofos griegos. María no era un filósofo griego. ¿Por qué la llamamos trono de sabiduría? Sabe la esencia de la vida. Hágase en mí según tu palabra. ¿Puede haber una sabiduría más grande? Queridos padres de familia, sus hijos, ya en estas generaciones, desde los 2 años comienzan a jugar con el teléfono y el iPad. A los 4 lo manejan, a los 7 son expertos, a los 12 ya te pueden pedir un boleto por internet y pagarlo si les das la tarjeta. A los 15 su vida será internet. ¡Qué sabiduría! Todos lo saben. Mis hijos, padre, me dicen a mí, es que qué barbaridad, qué inteligencia, qué todo. Porque manejan un aparato. ¿Quieres oír hablar de verdadera sabiduría? Hágase en mí según tu palabra. No hay nada más sabio que eso. Hay que enseñarles a los hijos que sí, hoy tenemos que prepararnos. Por eso hablamos idiomas, por eso sabemos matemáticas y por eso estamos relacionados con la tecnología, que es una cosa impresionante y que cada vez será más. Hoy nos reímos de los que tenían un teléfono conectado a la pared, a un cable. ¿Cómo es posible que ustedes hayan crecido sin celular, marcando un disco, con una calculadora Texas Instruments? Los jóvenes que me están oyendo no saben ni lo que estoy diciendo. ¿Cómo es posible que hayamos crecido así ahora con todo lo que tenemos? Dentro de 30 años se morirán de risa de nuestros teléfonos y de nuestras iPads y dirán, ¿y esto lo satisfacía? Es que eso no es sabiduría, eso es técnica, conocimientos, ayudas. Antes era serrucho, martillo y clavo. Ahora es computadora, internet, iPad, más lo que venga. Pero la verdadera sabiduría, hágase en mí según tu palabra. La sabiduría, amar a Dios y estarle sometido con el corazón.
temor de Dios, los 7 dones, los 7 frutos del Espíritu Santo. Han acudido a María los padres en sus luchas contra las herejías y los teólogos, así se hicieron los concilios. Decimos también Virgen de las batallas. Lepanto derrotó el poder de los otomanos, mientras los cofrades del Rosario rezaban por las calles de Roma. Hoy hay que pedirle que nos ayude a ganar las batallas interiores. Papás, sus hijos van a tener una cantidad de problemas. Virgen de las batallas. Lepanto ya quedó hace 600 años. Mis batallas de ahora, mis tentaciones. Rosa mística, porque la rosa es la reina de todas las flores. María tiene que estar en mi casa. A mí me encanta cuando me invitan a una comida. ¿Cómo adorna la señora la mesa? Unas flores que ni me interesan, siendo honesto, Yo voy por la carnita, vas por un tequilita, por el vinito, por la pasta, por un mole, quién sabe con qué te va a sorprender. A mí lo que menos me importa es cómo puso la servilleta y cómo están las flores. No vine a ver flores, pero cómo se esmera la mujer en poner unos adornos florales y claro, la mayoría de las veces lo más hermoso, unas rosas. O el novio que llega con una rosa para la novia. Uf, la mujer casi se desmaya. ¿Por qué decimos de María rosa mística? La reina de todas las flores. Así como invité al padre a mi casa y quiero un arreglo floral y unas flores preciosas en la mesa, quiero a María dentro de mi casa, en diversos sentidos. En la pared. La, la, la. Soft embrace of dawn's first light, I find myself lost in gratitude's delight. For in the warmth of your tender love, my spirit soars like a free flying dove. In the gentle whispers of the breeze, I hear the echoes of our love's sweet melody. Every beat of my grateful heart, I thank the stars above for the love we impart. For your love's been my anchor in life's stormy sea, a beacon of hope guiding me. En una estatua, en una imagen, al pie de la cruz, en una estampita en mi bolsillo, en mi camisa, en mi buró, pero sobre todo la quiero en mi rosario, en mi ángelus, en mis jaculatorias. Es más importante rezar el rosario o decir unas cuantas jaculatorias con todo el corazón que tener una vela encendida al pie de una imagen de la Virgen. Es mucho más importante el corazón que cualquier adorno precioso. Entonces, rosa mística, la quiero aquí, a la reina de las flores. Penúltimo, reina del cielo y de la tierra y de todo el universo, coronada, porque Cristo es el rey del universo y ella es su madre. La quiero dentro de mi casa, dentro de mi casa. La quiero cerca, la quiero dentro de mi corazón. ¿Quieres hacer algo grande por tus hijos? Desde luego que vayan a misa, desde luego que estén cerca de Dios, desde luego que lean ojalá diario un minutito el Evangelio para llenarse de la auténtica sabiduría. Pero ¿quieres seguir haciendo cosas grandes? Así como tú eres su madre, eres su padre, dales una madre. Dales una madre. Que ellos mismos puedan escuchar la voz de María que les dice, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Qué importante sentir su protección diaria. De María nunca se podrá hablar bastante, decían en latín, de María nunquam satis. Podríamos hablar horas y horas, pero creo que ya te dije lo fundamental en este tema. María en la familia, su presencia transformadora, primero transformó el mundo y después fuente de unidad familiar.
recemos juntos el rosario. Queridos hermanos, que Dios los bendiga siempre y hagamos todo el bien que podamos. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido y sígueme en todas mis redes sociales. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre.